A ver, yo verifico si me está grabando o no. Esperen, yo veo mejor. Ah, sí, sí está haciendo la grabación, que tenía ahí como la duda. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Como les estaba contando, el tema que vamos a ver o en algunos, para algunos de ustedes tal vez repasar, sea los Incoterms. ¿Qué sucede con los Incoterms? Yo habilito aquí eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los Incoterms? Resulta que a nivel internacional, cuando nosotros estamos hablando del movimiento de mercancías, se presenta una situación que es muy común y es el hecho de que se generan, por ejemplo, pérdidas o deterioros de los productos cuando se está haciendo la distribución física internacional y pues obviamente tanto comprador como vendedor se ven expuestos a tener que hacer como una, digamos, a responder por esas pérdidas o deterioros que se puedan dar de las mercancías. Resulta que uno creería que a nivel internacional es muy poco frecuente que se presenten situaciones de robos, accidentes de los vehículos. Hay condiciones, por ejemplo, en alta mar donde es muy frecuente que a veces por tormentas y demás los contenedores caen al mar y se pierden. Bueno, se presentan una serie de situaciones. Entonces resulta que antes de que existieran los Incoterms, había como una pelea, por así decirlo, había una pelea en el mundo y era que obviamente cada vez que se presentaba una situación adversa, pues el comprador quería, digamos, evadir las responsabilidades y quería que fuera el exportador el que asumiera todas las pérdidas del producto y por su parte el exportador pues quería lo mismo, ¿cierto? El exportador quería librarse de responsabilidades y que fuera el comprador. Adicional a ello, como estamos hablando que comprador y vendedor están en dos países diferentes, claramente lo que uno busca o lo normal que uno hace es tratar de solucionar los conflictos que se generan, digamos, con las leyes que uno conoce. Entonces, supongamos, si el exportador está en Colombia y el importador en Alemania, pues el vendedor quisiera que el problema se resolviera con las leyes colombianas, que son las que conoce, y muy seguramente el comprador pues quisiera que fuera con las leyes alemanas. Entonces había en el mundo un, digamos, como un tira y afloje o un conflicto muy grande porque era difícil poner pues como en un consenso o en un equilibrio cuáles eran las responsabilidades del exportador y cuáles las responsabilidades del importador. ¿Qué hizo entonces la Cámara de Comercio Internacional? Creó los Incoterms. Los Incoterms significan términos internacionales de comercio, ¿cierto? Y fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional. O sea, no es la Cámara de Comercio de Colombia ni nada de eso, sino que es la Cámara de Comercio que está vinculada, digamos, a la Organización Mundial de Comercio y que justamente las disposiciones o lo bueno de que sea pues como de carácter internacional es que los Incoterms son de uso global. Esa es una característica, ¿cierto? No hay una interpretación diferente de los Incoterms en Colombia a la que hay en cualquier país del mundo. Todos los Incoterms significan exactamente lo mismo. ¿Qué tienen de atractivo entonces los Incoterms? Vamos a decir que los Incoterms, primero, solo se emplean en el proceso de la distribución física internacional, ¿cierto? O sea, solo sirven para efectos de la DFI, distribución física internacional. ¿Eso qué significa? Hay empresas o hay personas que se confunden y creen que, bueno, me perdonan que la letra no está así como muy bonita, pero es que apenas estoy aprendiendo a coger el pulso aquí a esta tableta, porque es una tableta digitalizadora, entonces uno no ve cómo escribe, mejor dicho, ya cuando me doy cuenta está eso en la pantalla. Entonces, lo que les estaba contando es que algunas empresas o personas se equivocan creyendo que porque hacen una negociación basado en un Incoterm, no tienen que hacer contratos. O sea, confunden el Incoterm con el contrato de compra-venta y no es lo mismo. El Incoterm, como les acabo de escribir, solamente sirve para resolver situaciones o para dirimir, digámoslo así, conflictos que estén asociados con este proceso de la distribución física internacional. ¿Qué significa eso? A veces pasa mucho, y lo hemos hablado en clase, que por ejemplo, incluso le pasa a uno como comprador acá en el mercado nacional.
Y le decíamos, "Vea, yo vi un producto, digamos, en un catálogo y me pareció genial, y lo vi en Instagram y me pareció que era la cosa más increíble y cuando lo compré resultó que era de mala calidad o que la tela no me gustó o que el color no coincidía o que el tamaño no era, bueno, situaciones como esas. Algo similar puede suceder a nivel internacional, ¿cierto? O sea, el exportador promete una cosa, muchas veces pasa que se hacen envíos de muestras sin valor comercial. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las modalidades de exportación y decíamos que una de las modalidades justamente era envíos de muestras sin valor comercial y que la intención era como dar la degustación o dar a conocer el producto a un comprador potencial, pero que a veces sucedía que ya al momento de realizar la exportación, pues el vendedor era así como medio chueco y despachaba cosas que no eran. O cosas simples como yo pedí camisetas rojas y me las mandaron blancas. Para eso no sirven los Incoterm. O sea, frente al Incoterm, yo no puedo resolver situaciones asociadas con un recibo, digamos, a no conformidad del producto. Para eso está el contrato. Entonces, por eso es que les decía que no podemos pensar que por haber negociado en, digamos, estableciendo un precio de venta bajo un Incoterm, ya no tengo que hacer el contrato. Y tampoco puede ser viceversa, o sea, no puede ser que si hago contrato, no es necesario que yo establezca un factor o un término internacional de comercio. Los Incoterm no son de uso obligatorio. O sea, una cosa es el uso y otra cosa es el respeto obligatorio, me explico. Cuando yo estoy en el proceso de la compra-venta, pues uno se sienta a negociar, obviamente como todo en la vida, negociamos precios, negociamos medios de pago, negociamos condiciones de la entrega, cantidades, en fin. Y justamente cuando uno está negociando esas condiciones, se pone sobre la mesa el preguntar, bueno, ¿y bajo qué Incoterm vamos a hacer la negociación? Pero sin embargo, no es obligatorio. O sea, puede ser que una empresa diga, no, yo no vendo bajo ningún Incoterm. O sea, mi precio de venta es solamente este y la condición de entrega es aquí en mi empresa. O sea, eso realmente, desde el punto de vista del Incoterm, sí es uno, que sería el export, pero lo que estamos queriendo significar es que no es obligatorio dejar en el contrato el hecho de que la tarifa o el precio de venta sí o sí tenga que corresponder a un Incoterm. Eso sí, cuando comprador y vendedor deciden, repito, en el acuerdo, porque eso no es algo que se impone, es algo que se negocia, cuando deciden cuál es el Incoterm sobre el cual van a establecer el monto del negocio, ahí ya sí están obligados, tanto importador como exportador, a respetar pues las condiciones que estén estipuladas dentro de ese término de negociación. Entonces, cuando nosotros hablamos o decimos que el Incoterm solo se emplea para la distribución física internacional, lo que significa es que a mí los Incoterm simplemente me permiten, por así decirlo, vamos a ponerlo, se me perdió el cursor. Entonces, vamos a decirlo acá, pongámoslo en otro colorcito más bien. Vamos a decir entonces que los Incoterm lo que hacen exclusivamente es reflejar los riesgos, ¿cierto? El Incoterm refleja riesgos y responsabilidades del importador y del exportador. Riesgos y responsabilidades del importador y del exportador. Riesgos y responsabilidades, ¿en qué proceso o en qué parte? Justamente aquí, ¿cierto? En la distribución física internacional. Recuerden que eso significa el momento, ¿cierto? O sea, todos los trámites o todos los procesos que yo tengo que hacer desde que el producto sale del país de origen, o sea, perdón, desde que el producto sale del país de origen, o sea, acá donde estamos en el exportador, hasta que el producto llega al país de destino, o sea, donde está el importador. Solamente en esa cadena de distribución es que sirven los Incoterm. ¿Qué más les puedo decir de los Incoterm? Que entonces claramente los Incoterm no representan, o sea, nunca van a servir para representar propiedad de la mercancía. O sea, el Incoterm no me puede decir, es que en este punto la mercancía es mía o es suya, no. Simplemente, repito, son de uso logístico, ¿cierto? O sea, solamente sirven para aspectos logísticos. Y lo otro que vamos a decir entonces es que una vez pactado el Incoterm, su cumplimiento sí es obligatorio.
Si les va surgiendo inquietudes o tienen comentarios, saben que pueden habilitar su micrófono y me preguntan. Yo aquí les voy tomando como nota un poquito. Su cumplimiento es obligatorio. Resulta que la Cámara de Comercio, como dijimos que fueron los que crearon los Incoterms, la Cámara de Comercio hace una revisión. Esa Cámara de Comercio Internacional hace como una actualización, digamos, de la versión de los Incoterms. Y esa actualización se hace desde el año 1980 hasta la fecha, se están actualizando cada 10 años. O sea, cada 10 años, Cámara de Comercio revisa qué ha pasado con el comercio. ¿Por qué se hace o por qué, digamos, consideran que es importante hacer actualizaciones? Porque obviamente con el paso del tiempo las condiciones comerciales van cambiando mucho, digamos que todos somos conscientes que la forma, digámoslo así, en que se mueven los negocios o que se mueve el día a día, pues cada vez tiene mayores cambios o cambios más rápidos, sobre todo de la mano de la tecnología. Entonces, lo que hace la Cámara de Comercio Internacional es verificar si las condiciones o los planteamientos actuales de los Incoterm siguen siendo vigentes o siguen siendo fácilmente aplicables a la situación actual del comercio. Entonces, eso los ha llevado, repito, a que más o menos cada 10 años estén haciendo actualizaciones. ¿Por qué es importante tener eso claro? Porque a veces sucede que los Incoterm no cambian en su nombre, pero sí cambian ciertas condiciones o ciertas responsabilidades frente a la versión. Entonces, cuando ustedes en su ejercicio profesional les toque trabajar con los Incoterm, su preocupación, antes que cualquier cosa, es garantizar que estén trabajando con la versión actualizada, ¿cierto? O sea, uno pone en Google Incoterms y encuentra 50.000 información sobre los Incoterms, pero entonces lo que uno tiene que hacer, como siempre nos han explicado, es eh, estar seguros que la información que estamos consultando sí sea información actualizada. Entonces, en este momento hay una situación y es que estamos estrenando Incoterms, ¿cierto? Tenemos una versión de Incoterms que es la versión 2020. Chévere, como les estaba diciendo alguna vez con el Estatuto Aduanero a ustedes, y es que pues por lo menos les ha tocado aprender en ambos casos las nuevas versiones, ¿cierto? No les tocó como a los compañeritos de semestres más avanzados que cuando por fin creyeron que estaban entendiendo los Incoterm y que ya medio entendían el régimen aduanero, pues se los cambiaron, ¿cierto? Ustedes están aprendiendo con el 1165 y pues ahorita con la versión 2020 de los Incoterm. Entonces, repito, simplemente tener en cuenta que a futuro, cada vez que ustedes vayan a buscar Incoterms, pues partan de la base que más o menos la actualización se da cada 10 años, para que no vayan a hacer cotizaciones o no vayan a hacer proyecciones basadas en una versión equivocada. ¿Qué sucede también con los Incoterms? Resulta que como los Incoterms ya explicamos que tienen una incidencia directa acá en este proceso de la distribución física internacional, los Incoterms reflejan, digámoslo así, en la cotización de venta, o sea, en el precio de cotización se suele reflejar un Incoterm. Entonces, los Incoterms se usan muchísimo cuando nosotros vamos a hacer liquidaciones o cuando nosotros vamos a establecer más o menos cuánto vale una importación o una exportación. Entonces, digamos acá que en el precio de venta internacional se refleja el Incoterm. ¿Por qué se refleja el Incoterm? Porque resulta que obviamente si nosotros estamos diciendo que el Incoterm lo que hace es mostrarle o reflejar toda esta cadena de la distribución física internacional, es claro que a medida que yo tengo un avance en ese proceso de despacho de mercancías o del recibo, se van generando unos costos, ¿cierto? Los costos asociados a la importación o a la exportación. Entonces, el Incoterm me ayuda con eso. O sea, cuando yo les decía ahorita que uno se sienta como comprador y vendedor a hacer la negociación, de las primeras cositas que se define es, venga, o sea, bajo qué Incoterm vamos a negociar. Les decía, no es obligatorio negociar con un Incoterm, pero digamos que en el 99.99% de las veces se hace, porque va a ser mucho más sencillo poder establecer, vuelve y juega, cuáles son las responsabilidades y cuáles son los riesgos de las partes. ¿Qué sucede o qué más vamos a decir entonces de los Incoterm? Vamos a decir, vea, regálenme aquí, para yo subir aquí un poquito mi cuaderno. Aquí
aquí un poquito. Eso. Entonces, vamos a decir que los Incoterm se dividen en unas categorías, ¿cierto? Históricamente los Incoterm siempre se han clasificado en unas categorías, pero para uno entender mejor las categorías, debe partir de la base que los Incoterm, o sea, en la fijación de precios, digámoslo así, siempre se tienen que mirar desde el punto de vista del exportador. Fijación de precios. Los Incoterm. Yo prometo que luego escribo más bonito. Voy a aprender a manejar bien esto. Pero al medio se entiende. Tranquila, profe, lo está haciendo bien. Eso denme ánimo. Desde el punto de vista del exportador, ¿cierto? Muy seguramente los chicos de negocios, que ya creo que en alguna materia han empezado a trabajar los Incoterm, saben que cuando uno le enseña los Incoterm, casi siempre, o incluso cuando uno los pone en Google, aparecen como unos muñequitos. Entonces está el famoso barquito y le ponen a uno las aduanas y las flechitas donde le van a uno mostrando dónde va el punto. ¿Cierto? ¿Por qué se hace de esa manera? Justamente por lo que les acabo de escribir. Cuando yo estoy haciendo la cotización, recuerden que en un proceso de compra-venta, ¿quién es el que pone el precio de venta? El que vende, en este caso el exportador. O sea, el que vende es el que dice la camiseta vale 30.000, vale 100.000, vale tanto. Ya usted como comprador se sienta y analiza si considera que vale la pena pagar 100.000 pesos por esa camiseta o si cree que no. Entonces, cuando yo estoy diciendo que como vendedor establezco cuál es el monto de la negociación o el precio de venta, pues lo usual es fijarlo a un Incoterm. Me explico. Si yo hiciera camisetas, sigamos con el ejemplo, y supongamos que yo en mi casa tuviera el taller de confección, como hacen muchas empresas, muy seguramente yo podría vender ciertas camisetas aquí en mi casa o aquí en mi taller, y tal vez el precio de venta de mis camisetas en el taller, por decir algo, sea de 20.000 pesos. Aquí dice que en 10 minuticos se nos corta, pero ya saben que podemos volver a entrar inmediatamente. Entonces, supongamos yo hago camisetas, yo puedo decir, vea, si las vendo aquí en mi taller, donde pues finalmente no estoy pagando un valor adicional de arrendamiento ni nada de eso, yo puedo vender mi camiseta en 20.000. Pero resulta que yo como empresa quiero también tener un negocito, supongamos en, no sé, en Mallorca. Entonces en Mallorca ya la camiseta no puede valer 20.000, supongamos ya vale 30.000. ¿Por qué? Porque yo le estoy sumando el despacho o el envío, por ejemplo, el transporte desde acá, desde la fábrica de confección hasta ese punto de venta. Porque yo incurrí en unos costos, por ejemplo, de comprar cajitas de cartón o de comprar bolsas plásticas o de comprar ciertas cosas para poder transportar la camiseta. Porque obviamente en Mallorca yo estoy pagando arriendo y estoy pagando nómina de una niña que estaría atendiéndome los usuarios, supongamos. Pero resulta que yo también me di cuenta que hoy en día la gente está comprando mucho por redes sociales. Entonces yo decidí también abrir una cuenta en Instagram y te estoy ofreciendo que te llevo la camiseta hasta tu casa. Entonces exhibo mis camisetas en Instagram y le digo que hago envíos a todo el país, supongamos. Pero posiblemente en Instagram, con envíos a todo el país, yo ya tengo que decidir si la camiseta me va a valer los mismos, tal vez 30.000 que vale en Mallorca, o si voy a cobrar, supongamos, 32.000 pesos, un poquito más, por ejemplo. Porque no es lo mismo mandar, supongamos, la camiseta aquí mismo en Medellín que mandarla, no sé, para el Amazonas, cosas como esas, ¿cierto? O porque no es lo mismo mandar un carro lleno de camisetas y pagar un flete acumulado por varias cajas de camisetas que van para Mallorca a tener que pagar el transporte por camiseta, por prenda, algo así. Entonces miren que más o menos es el mismo análisis que uno hace en un mercado nacional donde yo estoy realizando una venta común y corriente, es el análisis que se tiene que hacer en una venta a nivel internacional. Entonces, finalmente, ¿quién es el que va a fijar siempre el precio de venta? El exportador, ¿cierto? Como el exportador es el que va a decidir o va a decir cuánto cuesta, pues lo ideal es que en esa fijación a usted le digan como comprador si la camiseta vale 30.000, pues bajo qué condiciones te van a entregar la camiseta. Entonces, aquí lo que quiero pues como dejar claro, repito, es que siempre que vayan a fijar precios basados en los Incoterm,
¿cierto? Esos precios se tienen que mirar desde el punto de vista del exportador. ¿Por qué? Porque si nos devolvemos a mirar donde habíamos escrito que el Incoterm cubre es la cadena de la distribución física internacional, pues obviamente siempre vamos a hablar de un país de origen, que es donde está el exportador, y un país de destino, que es donde está el comprador. Decíamos entonces ahorita que los Incoterm se dividen en los grupos. Yo no les voy a, como yo sé y repito, sobre todo para los de negocios, hay otras materias en las que se debe ver a mayor profundidad los Incoterm. Aquí les voy a dar es una generalidad, pero que creo que va a ser muy útil igual para de pronto aclarar de pronto algunas duditas que puedan tener frente al tema y pues para que obviamente María José, que no es de negocios, también tenga un conocimiento global cada vez que escucha hablar de los Incoterm. Entonces resulta que la Cámara de Comercio definió que los Incoterm se iban a clasificar en unos grupos. A ver, por aquí. Y que esos grupos, ay Dios, ¿qué habré movido yo por acá? Ya, ¡ay! Una rara, vea pues, momento, pausa, pausa. Ay, le dio la locura. Como este lápiz hace las veces de mouse, Virgen Santísima. Vea pues, esperen, calma. me quedo haciendo el reconocimiento ya. Esperen, yo trato ya de borrar esas rayas tan horribles que había hecho. Ahora sí, ya volvimos a la normalidad. Entonces les estaba diciendo que esos Incoterm se clasifican en unos grupos. Cada grupo tiene unas características especiales que es lo que les voy a dejar hoy claro, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? A mí me dicen, mira, hay un grupo que es el grupo de la E. El grupo de la E tiene una particularidad y es que, pues más que un grupo, es un único Incoterm, ¿cierto? En el grupo de la E solamente voy a encontrar un Incoterm que se llama X-Work. Entonces aquí, sobre todo para María José, que sé que no ha trabajado los Incoterm, ¿qué sucede, María José? Los Incoterm se conocen como es de uso global, nos acostumbramos a usarlo por las siglas en inglés. O sea, obviamente tiene la traducción a todos los idiomas del mundo, pero siempre se reflejan o se expresan es con las siglas en inglés. Entonces, en el caso de la E, tenemos un Incoterm que significa en fábrica, pero siempre se escribe como X-Work por sus siglas en inglés, ¿cierto? De en fábrica, X-Work en fábrica. Y así sucesivamente. Resulta que también muy seguramente les han enseñado que los Incoterm se clasifican dependiendo del medio de transporte. Entonces a uno le enseñan que hay unos Incoterm que son multimodales, o sea, me sirven para transporte aéreo, marítimo o terrestre, y que hay otros Incoterm que son exclusivos para el transporte marítimo. Porque hay ciertos Incoterm de uso exclusivo para el transporte marítimo. Porque recuerden que siempre hemos dicho que más o menos tal vez 80% del comercio internacional en volumen se hace por medios marítimos. Entonces, pues hay unos Incoterm para ello. Sin embargo, con esta nueva versión de los Incoterm 2020, hay unas actualizaciones y hay unas cositas a tener en cuenta que ahorita les explico. Y es que ya los Incoterm 2020 me dicen que no solamente debo tener en cuenta cuál es el medio de transporte, sino que debo tener en cuenta si lo que yo estoy comercializando está transportado en contenedores o no. Pero eso, repito, se los aclaro ahorita. Como la intención de la clase de hoy, repito, es una generalidad, no voy a detenerme en ponerles pues como en mucho detalle, este es polivalente, este es marítimo, este no sé qué, o sea, sí les voy a hacer la observación, pero sin ese detalle pues tan a profundidad, porque repito, pues sé que es tema de otros cursos. ¿Qué pasa entonces con el X-Work? Es que hay unos puntos en que no sé por qué se me pierde el mouse, ya. Entonces, ¿qué sucede con el X-Work? El X-Work, entonces ya dijimos que significaba en fábrica, ¿cierto? Cuando yo hablo en fábrica, ya entendimos entonces que esa fábrica corresponde ¿a quién? Al exportador. Aquí voy a ponerle la fechita, ¿cierto? Por lo que decíamos ahorita. Siempre que nosotros estemos hablando de los Incoterm, vamos a pensar en la fijación de costos desde donde está el vendedor hasta donde se encuentra el comprador. Entonces, curiosamente, pues a uno le hablan del grupo de la E, pero el grupo como tal solamente tiene un Incoterm. ¿Qué sucede cuando yo hago una negociación en fábrica?
Ahorita decíamos que los 5T representan riesgos y responsabilidades de comprador y de vendedor. ¿Cuál es la diferencia entre un riesgo y una responsabilidad? Cuando yo hablo de la responsabilidad, pues claramente estoy indicando qué tengo que hacer, o sea, cuál es mi compromiso si yo soy el vendedor, ¿cierto? O sea, mi responsabilidad, por ejemplo, y no es de este caso, pero por poner un ejemplo que ahorita vamos a entender mejor, por ejemplo, en algunos Incoterm, mi responsabilidad será seleccionar el medio de transporte. Eso a uno le parece que no tiene como mucho impacto, pero resulta que si usted escoge una empresa que, por ejemplo, no es muy juiciosa, que no es muy eficiente o que preciso a la empresa resultó ser pirata y se le robó la mercancía, pues de quién va a ser la responsabilidad frente a la pérdida de la mercancía porque la empresa se desapareció con el producto, de la persona o de la empresa que la haya seleccionado. Entonces, incluso en algunos Incoterm, dentro de las responsabilidades está, por ejemplo, decidir con qué empresa trabajar, ¿cierto? Hacer el contrato, alquilar el contenedor. Entonces, a eso es a lo que nos referimos con responsabilidades. Y riesgos es pues justamente dentro de ese proceso de la distribución física internacional, si alguna falla se presenta, pues cómo voy a responder o cómo voy a reparar ese daño. Supongamos, vuelve y juega, si la empresa de transporte se perdió, se desapareció con mi producto, con el contenedor, supongamos, ¿quién tiene que pagar o quién tiene que responder por ese contenedor que se desapareció? A eso es a lo que se refieren también con los riesgos, ¿cierto? Entonces, en el caso del export, que es en fábrica, vamos a entender o les voy a empezar a escribir cuáles son los compromisos o cuáles son las obligaciones a las cuales se sujeta el exportador. Aquí dice que tal vez en unos 30 segundos se me va a cortar. Entonces, para que no nos quede muchito, más bien yo les voy aquí hablando mientras se corta para que ahorita ya nos quede pues como con el escrito completo. Entonces, lo primero que vamos a recordar es que dentro de ese proceso de compra-venta internacional, el exportador asume unos compromisos que no puede dejar a un lado. Por ejemplo,